Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Good morning, brothers and sisters. Gracias le damos al Señor por un sábado más aquí en su santa presencia. We give thank you to the Lord again for another Sabbath that we are in His presence. Gracias le damos al Señor porque tenemos visitas en nuestro medio. We give thanks to the Lord because we have visitors among us. Y quisiéramos que si se pudieran poner acá estas dos damas que nos visitan y nos digan su nombre. I would like if you two ladies can stop and can you please tell us your name? Debra and Elaine. Deborah and Elaine. Sister Bienvenidas por estar aquí con nosotros. We welcome you. Thank you so much for being with us. También le damos las gracias a todos los hermanos de Miami que nos visitan. We welcome our brothers and sisters that are coming from Miami as well. Repito y reitero mi saludo a nuestro hermano Eliel que está aquí. I repeat and I restate that my brother Eli that he's here. Y también al hijo de nuestra querida hermana Daisy. And the son our Bienvenido sister Daisy y will su welcome novio. you and his Bienvenido a nuestra girlfriend. iglesia. Gracias le damos al Señor. También queremos saludar a los hermanos que a través de las redes sociales siempre están presentes con nosotros. We want to welcome you to our brothers and sisters that they always join us through the social media. Y también a aquellos que siempre, como nuestra querida hermana Emma de Colombia, que está aquí con nosotros a través de Zoom. And we want to welcome to our dear sister Emma that she joined us through the Zoom from Colombia. Hay otro hermano que se conectó, no sé quién es, tenía su celular apagado, no sé quién es, les extiendo mis saludos, que él está en Zoom. There was another brother who joined us too. Ah, es una amiga que está conectada, ¿cómo se llama? Bueno, saludamos también a nuestra querida hermana Carmen que está conectada. So we greet Carmen too that she's connected. En esta mañana vamos a hablar un tema muy especial. This morning we're going to talk about a special topic. Y el tema que hoy vamos a hablar es la continuación en la tercera parte de lo que veníamos hablando. And today we were talking about what we've been talking for the past week is the third part and it's called the strange fire. Como pueden ver, el título del tema de esta mañana se llama Fuego extraño, tercera parte, falsa adoración. It's the false worship, the strange fire, and it's the third part that we were talking today. Vamos a hacer un recuento en esta mañana de lo que hablamos el sábado anterior. We're going to just say an overview of what we've been talking for the past Sabbath. Porque el tema del sábado anterior lo vamos a conectar con el tema de hoy, tiene que ver con el tema de hoy. Because the topic from last Sabbath, we're going to connect with the topic that we're going to be talking this Sabbath. Y antes de continuar, And before we continue, vamos todos de rodillas para pedir la presencia de Dios para que nos guíe en el estudio. we're going to ask everyone to kneel down so we can ask you for the presence of the Lord to lead us this morning. Amante Padre que estás en los cielos, en estos momentos vamos a hablar tu palabra, Señor. Oh, my lovely and dearly Father, that you are right up in heaven, we come to you, Lord, to ask you for your blessing because we're going to be talking about your word this morning. Ruego que tu Espíritu Santo me use con poder. I beg you, Lord, that you use the Holy Spirit to use our pastor this morning. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Padre Santo. We ask you that might be your words and not the pastor's words. Te pido una bendición para cada hermano y hermana aquí presente en este salón. I ask you for a special blessing upon every brother and sister that are gathering this Te morning. pido una bendición para todos aquellos hermanos que están conectados a través de las redes sociales y que nos ven en estos momentos. We ask you for a special blessing for those brothers and sisters that they are watching you through any social media this moment. Que al abrir tu palabra tú nos hables, Señor. We ask you that when we open and say your word, that you touch their life. Estamos viviendo en los últimos tiempos. We're living in the last days. No ignoramos las trampas de Satanás. We don't ignore the traps of Satan. Te pedimos que tú nos protejas de todas sus trampas malignas, Señor. We ask you, Father, that you deliver from Satan's evil attacks against us. Y que tú nos afirmes en la verdad. And you make us stand fast and strong in your word. Porque tu palabra es la verdad. Because your word is the only truth. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Amén. Amen.
Quiero que todos ahora abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. I would like everybody to open your Bible and go in the book of Colossians. Colosenses capítulo 3. Colossians chapter 3. Aquí lo van a tener, lo voy a poner aquí en inglés por las visitas que nos visitan en esta mañana. Aquí lo pueden ver en inglés aquí en la pantalla. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios. Colossians chapter 3 verse 16 says, La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. And the word of God said, let the word of Christ dwell in you, enrich you in your wisdom, teaching and admonish you one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Una de las cosas muy importantes que ha sido un campo de batalla dentro de la iglesia You know, one of the things that is being like a spiritual welfare in our church es la música. is being the music. Ese siempre ha sido el caballo de Troya en la iglesia. This is being always the troublemaker in our church. Y nosotros en esta mañana, una de las cosas muy importantes que vamos a estudiar And this morning, one of the important things that we want to study, es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la música and is what the word says according to the music, y también lo que dice el espíritu de profecía. and what the spirit of prophecy is talking about the music. Pero para conectar el tema de esta mañana vamos a hacer un recuento del tema anterior. But in order for me to connect the topic from last Sabbath, I need to go and review what I said last Sabbath. Durante los 2 sábados anteriores hemos estado hablando acerca del relato de Nadab y Abiú. For the past 2 Sabbaths, we were talking about the story of Nadab and Abihu. They were the Aaron's sons. Hijos de Aarón, sacerdotes del Dios Altísimo. They were sons of Aaron, the priest of the Holy God. Y cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 10 versículo 1, And when we go to Leviticus chapter 10 verse 1, 10, verse 1, vemos ahí de que dos sacerdotes que Dios había escogido, Él escogió a la familia de Aarón junto con sus 4 hijos. when we go and read over there, we learn that God had Aaron, and then Aaron chose 2 of his sons. Y es interesante que 2 de ellos, Nadab y Abiú, And it's very interesting that 2 of them, Nadab and Abihu, tomaron sus incensarios they took their fire, incense, the incense. sus incensarios, Yeah, incense. y pusieron incienso And they put an incense, y pusieron fuego extraño. and they put a strange fire. Y una de las cosas muy importantes que una de las lecciones que sacamos de este relato And one of the big lessons that we can learn from this story, es que Dios es estricto en sus ordenanzas. you know, we learned that God is a God of order. He's very strict. El libro de Levítico contiene todas las instrucciones específicas en cuanto a la adoración en el santuario. You know, this book gives you specific detail in how God wants you to worship. Ninguna ordenanza o mandato de Dios podía ser menospreciado. None of those ordains should be taken for granted. Pero estos 2 sacerdotes, hijos de Aarón, menospreciaron la palabra de Dios. But you know what? Those 2 priests, the son of Aaron, they didn't care about the word of God. ¿Y cuál fue el resultado de esa desobediencia? And what was the result of their disobedience? Dice la palabra de Dios que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. And the word of God says that fire came from the presence of God and burned them. They consumed them. Hermanos, ningún pecador quedará impune delante de la presencia de Dios.
My brothers, not about anybody that sins will be delivered from the God's hands. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Because the Lord said that the sinners will pay the price by dying. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the fruit of God is an eternal life. Y ellos pagaron con sus vidas esa transgresión. You know, they pay the price with their life. Pero también podemos ver que en la palabra de Dios una de las cosas que hablamos es que Dios siempre le advirtió al pueblo de Israel de no mezclarse con otras naciones. But you know, something that we can learn is that God always warned His people that they should not mix with other countries and other religions. Vamos a buscar Éxodo 34:12, We're going to look at Exodus 34, verso 12. verse 12. Éxodo 34:12 dice la palabra de Dios: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea un tropezadero en medio de ti. The Lord said, take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitant of the land. Whither thou goest, let it be for a snare in the midst of there. Vamos a leer ahora el capítulo 35, verso 15. Now we're going to read chapter 35, verse 15. Oh, perdón, se me perdió, disculpen, era otro verso. Just give me 1 second. It's another verse that I need to look for. Habían otros versículos más que tenía aquí y ahora se me perdieron, que hablábase acerca de no hacer alianzas. You know, there was another verse that they were taking that we shall not make any other friendship with the enemy. Leemos ahora Deuteronomio capítulo 7, verso 2. Now we can read Deuteronomy chapter 7, Verso 2. verse 2. Dice la palabra de Dios: And the word of God says, y cuando Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, las herirás del todo, las destruirás, no harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt not smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor through mercy into them. Y dice el versículo 3: y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá presto. Versículo 3 y 4. Verse 3 and 4 say, neither shalt thou make marriage with them. Thy daughters thou shalt not give them into his son, no, his daughter shalt thou take it into thy son. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods, so they will know anger of the Lord, be kindly against you, and destroy them sorely. But thou shalt yet deal with them, and yet shalt destroy their altar, and break down their images, and cut down their groves, and burn their great image with fire. Noten que es interesante de que Nadab y Abiú atentaron contra los preceptos de Dios. Just pay attention that Nadab and Abiú, they were against the God covenant. Quisieron introducir una falsa adoración. They want to try and they want to introduce a false worship. Pero entonces ahora Dios le dice al pueblo: a la tierra donde tú vas a entrar, no hagas alianzas con ellos. But then the Lord say, the land that you're going to enter, don't make any covenant with them. Porque el hacer alianzas
con estos pueblos, el resultado era que ellos se iban a apartar de Dios. Because if they were make commitment with them, if they were getting into relationship, God knew that those people, they were separate from God. Mi pregunta es, ¿creen ustedes de que este mandato de no hacer alianzas tiene vigencia hoy? My question is to you this morning, do you think that if you make an established relationship with other people, it's going to separate you from the Lord? Una de las cosas que nosotros vimos en el tema pasado One of the things that we learned last Sabbath, y presentamos aquí esta página de Facebook, and we present to you that page, Facebook page, y el nombre de la página se llama Growing Young Adventist. and you can look at the name over there on the screen. Y es interesante que en esta página Growing Young Adventist It's very interesting that in that page, podemos encontrar cómo profesores de otras denominaciones van a las filas adventistas a capacitar a sus líderes. we can see that other pastors from other churches, they join in the Adventist group and they try to teach them. En esta página ustedes van a encontrar más de 800 fotos, In that page you will find more than 800 pictures, cuyas fotos todas son eventos a través de los Estados Unidos, Canadá, when you see that those pictures show events that they have through the United States and Canada, Australia, Australia, Jamaica. Jamaica. Todo es capacitación en base a las enseñanzas evangélicas. All the thing is trying to equip those people based on the evangelism of Baptist preachers and theories. En esta página de Adventista ustedes van a encontrar a estos tres profesores. In that page you can find those three professors. El primero se llama de izquierda a derecha, The first one from left to right, Brad Griffin, es el nombre de él, that's his name, Cara Powell that's her name, y Jake Mulder. that's the other name. Estos tres profesores son profesores doctores del Fuller Youth Institute. Those are at the dream structure from that institute. Y es interesante que estos tres profesores son los encargados de capacitar a los pastores, laicos y ancianos dentro de la iglesia adventista. It's very interesting that those three fellows over there, they're the one who equip the pastors, the preacher, the evangelists in our Adventist church. Y habíamos dicho que acá Cara Powell And we say that this lady that you see in the middle, Cara Powell, según catalogada por la revista Christianity Today, according to the Christian magazine today, Christianity Today dice que Cara Powell está entre las 50 mujeres más influyentes que tú debes de conocer. and the magazine say that she's one of the 50 women that have a great influence among us. Pero es interesante que las enseñanzas de ellos son incompatibles con las enseñanzas adventistas. But what is very important in here, that what they're teaching is that is against our Adventist fundamentals. Y como resultado de todas estas capacitaciones, ellos escribieron un libro. As a result of this training, they came out with a book. Y el libro se llama Growing Young. And the book's name is Growing Young. Creciendo joven. Y aquí podemos leer en inglés que dice 6 estrategias para mantener joven a tu iglesia. And we read in there that it says 6 strategy to keep your church young and alive. Ese es el libro de texto que hoy todos los pastores, tanto hispanos como de habla inglesa, deben de estudiar si quieren que sus iglesias crezcan. You know, that's the book that our pastor and our teacher, they need to learn from that book in order to teach. ¿Está correcto Can you tell me if that's right o está mal? or that's wrong? Porque ¿cómo nosotros vamos a traer profesores de otras instituciones a capacitar a pastores cuyos profesores no tienen que ver nada con nuestra fe? Just think about it. How we can bring other professors, other people from other religion to teach and to train our pastors that they don't believe what we believe.
Y quizás a lo mejor usted me diga, bueno pastor, pero la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Oh, maybe you can tell me, Pastor, you just can go and search the scriptures and then you can take the good out of that. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez tú has examinado el texto de 1 Tesalonicenses 5:21, donde dice examinarlo todo y retener lo bueno? Okay, have you ever studied deeply what the Thessalonians says in that book that you say, study and retain the good? So let us look. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:21. So let us go ahead and look for 1 Thessalonians chapter 1. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Thessalonians chapter 5. El versículo 21 dice, examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Versículo 21. Prove all things, hold fast that which is good. Y las personas creen de que cuando dice examinarlo todo y retener lo bueno significa escuchar a todo el mundo de diferentes confesiones religiosas y retener lo bueno que ellos digan. Well, when you read that, a lot of people they can interpret that it means you can read all and then take what is good, and it's not what the Bible says. Cuando nosotros vamos al versículo 19 del mismo capítulo, noten el contexto de este versículo. When we go to the verse 19, again from the same chapter, then we can pay attention what it says in here. Dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Pay attention what it said here. Quench not the spirit, despise not the prophecies. Prove all things, hold fast that which is good. Entonces, cuando dice examinarlo todo y retener lo bueno, está queriendo decir de que todas aquellas personas que sean profetas, usted debe de examinar si sus profecías son ciertas o verdaderas. So in other words, is when you are checking what the Bible says, you need to search and you need to prove if what those people saying, if they say the prophecy or what the Bible says. En los tiempos de Pablo habían profetas. You know, during the Paul time, there was a lot of prophets. Habían verdaderos profetas, pero también habían falsos profetas. There were true prophets, but there were false prophets. Y la Biblia as well. nos da claros mandatos para probar quién es un verdadero profeta y un falso profeta. And you know, the Bible talks to us about what is the real thing that we need to look for when we're talking about a real prophet. Entonces, por eso es que Pablo dice, cualquier profeta que venga a ustedes, examinen si realmente es un verdadero profeta o un falso profeta. That's why Paul said, when you have a prophet, you need to search. You need to prove if that's a real prophet or it's a false prophet. Porque una persona de otra denominación que me venga a hablar a mí de la palabra, ¿cómo puedo yo estar seguro de lo que es verdadero o falso? Think about it. If I have somebody from another denomination, how can I know for sure that that person is talking to me about what the Word of God says? ¿Cómo yo lo puedo saber si quizás yo no tengo ni un conocimiento pleno de lo que yo creo? How can I know if I don't even know, maybe I don't have a true knowledge of what the Bible says? Y si yo no tengo un conocimiento pleno de lo que la Biblia me dice, ¿cómo yo voy a saber si lo que la otra persona me está diciendo es mentira o es verdad? And if I don't have a true knowledge of what the Word of God says, how can I know and prove what the other people is telling is true or not? Y queridos hermanos, estas alianzas con personas que no son de nuestra fe, donde quieren venir a compartir su fe, hermano, eso Dios no lo aprueba. And you know what? When we want to try to join and make relationship with those people that they're not from what we be, what they don't believe, what we believe, God doesn't approve that. Miren lo que dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, página 20. Vamos a leer, miren lo que dice la sierva de Dios. Dice, en el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. ¿Qué es lo que se ha impuesto en el ministerio? Just read what the Ellen G. White said on the verse. I don't know, Pastor, if I have it. Select message, page 20.
Ese mismo. Dice, en el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Okay, and he says, a new order of things have come into the ministry. ¿Qué es lo que se ha impuesto en el ministerio? What do you been coming to our ministry? Un nuevo orden de cosas. Mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con las innovaciones dentro del ministerio. What is talking about in here? What is coming to us? A new order. So we need to pay attention when we find something innovative and new that is coming to our church. Miren lo que sigue diciendo ella aquí. Dice, voy a leerlo completo. Existe el deseo de copiar los procedimientos de otras iglesias y la sencillez y la humildad casi son desconocidas. Los ministros jóvenes tratan de hablar en forma original y procuran introducir nuevas ideas y planes en el trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento y en esta forma llevan a mucha gente a la iglesia. Pero cuando pasa la agitación, dice ella en forma de pregunta, ¿dónde están los conversos? Seguimos leyendo. No se advierte el arrepentimiento y la confesión de pecado. Se ruega al pecador que cree en Cristo lo acepte. Independientemente de su vida pasada de pecado y rebelión, el corazón no es quebrantado. No hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la roca que es Cristo Jesús. And let's see what it says in here. A new order of things have come into the ministry. There is a desire to pattern after other churches, and simplicity and humility are almost unknown. The young ministers seek to be original and to introduce new ideas and new plans for labor. Some open revival meetings and by this means call large numbers into the church. But when the excitement is over, where they are converted at once, repentance and confession of sins are no sins. The sinner is entreated to believe in Christ and accept Him, without regard to his past life of sin and rebellion. The heart is not broken. There's no contrition to the soul. The supposed converted ones have not fallen into the rock that is Jesus Christ. Noten que ella ahí está hablando acerca de las otras iglesias, métodos que los ministros han introducido de otras iglesias. Pay attention that Ellen G. White is talking about here, about other methods that those people have been introduced to our church. Y noten que ella dice, vienen a la iglesia. And notice that she said they come to our church. Estoy hablando de los métodos de evangelismo de otras iglesias, cómo se han introducido en la iglesia. I'm talking about other evangelistic methods that they have introduced in our church. Llaman a los inconversos hacia adelante. They call the people that they haven't converted to come to the front, A que acepten a Cristo Jesús. to accept Jesus Christ. Pero lo que no les enseñan es que para aceptar a Cristo Jesús hay que arrepentirse. But you know what? They don't teach the people that in order to come and accept Jesus Christ, they need to repent. Entonces, los llaman hacia adelante, acepta a Cristo Jesús. And so, then they just go to the front and they tell them, just accept Jesus Christ. Oran por ellos They pray for them. y ya después que termina la oración, alabado sea el nombre de And Dios. after the prayer, they just say, oh, glory to God. Porque estas almas aceptaron a Cristo Jesús. Because those souls accept Jesus Christ. ¿Y dónde está el arrepentimiento? And what is the true repentance? ¿Cómo tú sabes de que aceptaron a Cristo Jesús? How do you know that they accept Jesus? Y eso mismo es lo que ella está diciendo aquí. And that's exactly what she's saying over there. No se arrepienten de sus pecados, oran por ellos, pero al no sentir arrepentimiento, se van de la iglesia después. So what happened? They come, they don't repent for their sins, they don't really convert, and after a while, they just left church. Abandonan la iglesia They leave church. porque nunca se arrepintieron de sus pecados para que Dios pudiera perdonar sus pecados. Because you know what? Why they leave church? Because they never truly repented from their sins. Y esta manera de evangelismo, ya en los tiempos de la hermana White, los ministros jóvenes estaban introduciendo esos métodos dentro de la iglesia. And can you believe it back there when Ellen G. White, all the young ministers, they were already introducing those kind of methods?
¿Qué fue lo que el apóstol Pedro le dijo a los judíos? Vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. We're gonna go and look and act what Peter said in chapter 2, Verso 37. verse 37. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 37. Y al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 37, le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? And now they heard this, and they were piqued in the heart, and said to them, Peter, and to the rest of the apostles, men, what shall we do? Pedro no les dijo: acepten a Cristo Jesús. Peter didn't say accept to Christ. Pedro les dijo en el siguiente versículo, verso 38, Just see what the Peter said in the next verse. arrepentíos Then Peter said unto them, repent, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, para perdón de los pecados, for the remission of sins, y recibiréis el don del Espíritu Santo. and you shall receive the gift of the Holy Ghost. O sea que para que mis pecados sean perdonados y yo recibir el don del Espíritu Santo, yo tengo que arrepentirme primero. So in other words, if I want to be forgiven and receive the Holy Spirit, I need to repent. Porque la palabra de Dios dice que aquel que encubre sus pecados no prosperará jamás. Because the Word of God says that those who cover the sins, they shall never prosper. Entonces, para yo poder prosperar en la vida cristiana, yo tengo que arrepentirme de mis pecados. So in other words, if I want to have a spiritual life that prosper, I need to repent of my sins. Y ella estaba en contra de ese tipo de evangelismo. And Ellen G. White was against this type of Ella estaba en evangelism. contra de esas nuevas ideas innovadoras que se habían introducido en la iglesia adventista. She was against new ideas that they had been introduced to the church. Miren lo que dice aquí Review and Herald, 30 de mayo de 1899, párrafo 9. Miren qué interesante. Dice: en toda institución, en nuestras filas, hay peligro que nos amenazan. En todo lugar donde hay muchos intereses concentrados, Satanás trabaja con poder engañoso sobre toda mente que él pueda usar para impedir la obra que Dios se propone que sea efectuada. Así ha sido en el pasado y así seguirá siendo. And look what it says, Review and Herald. In every institution and around, there's dangers threatening us. In every place where large interests are centered, Satan will work with all his deceiving power upon every mind that he can use to hinder the work that God designed should be accomplished. Thus, it has been in the past, and that should be continued to be, the spirit of this world. The ambition, the strive for the supremacy will eventually bring every soul who cherishes the spirit to discord and disunion. Deception will come to human minds, paralyzing spiritual discernment, and the deceiver will succeed in mingling the common fire and the sacred, until sacred things are brought down to the level with common, endlessly imagination and conducted after the manner of the worldly maxims, meeting in the world standard by having no the subscription of heaven. Noten que, bueno, lo leíste completo y voy a terminar ya de leer ya. Dice: el engaño vendrá a las mentes humanas paralizando el discernimiento espiritual, y el engañador tendrá éxito en mezclar. Miren qué cosa más interesante. Aquí ella dice: el fuego común con el sagrado, hasta que las cosas sagradas sean colocadas al mismo nivel que las comunes. O sea, las cosas sagradas de Dios, el engaño va a ser tan grande que Satanás las cosas sagradas de Dios las va a poner a un nivel común. Look, if you notice it, that sacred things of God, Satan will bring down, and we make them like common. Dice: con las imaginaciones terrestres y sean conducidas siguiendo las costumbres y las máximas del mundo. ¿Hacia dónde Satanás, aquella iglesia que no esté firme, hacia dónde Satanás la va a arrastrar?
Just see how Satan, he will drag up all the sin that is said in here. Earthly imagination and conducted after the manner of worldly. Él va a arrastrar a la iglesia hacia las cosas comunes de tal manera que las costumbres del mundo sean las máximas, sean como mandamientos que rijan la iglesia y no la palabra de Dios. Satan will drag the church to make us believe that all those things they become common and there will be parables that we're going to live by and we're going to start practicing. Y al final, ¿qué él va a llenar a la iglesia? Dice aquí, llenando el patrón de las normas del mundo, pero sin tener la inscripción del cielo. Just pay attention what he says, that he will follow the world standards by having no superscription of heaven. Entonces tenemos que tener cuidado en mezclar las cosas sagradas con las comunes. So we have to be careful how we mix the sacred things with the common things of the world. Tenemos que tener cuidado We have to be very careful. de que las normas del mundo no sean las que rija la iglesia. We have to be careful that the worldly norms will not the one who's leading our church. Aquí tenemos otra cita muy interesante. We can see another Esta sí site. te la mandé, fue muy tarde, Okay, it's así que la okay. diré Let me justo just para- see this. Ok. Dice, Dios es tan particular y exacto en sus requerimientos ahora como en los días de Moisés. He said that God is very particular in his things, just exactly as he was in the time of Moses. Que es, los requerimientos de Dios son tan exactos como lo fue en los días de Moisés. His requirement Igual. there exactly as it was in time of Moses is the same for us. Es lo mismo, Él no ha cambiado. God hasn't changed. Entonces tenemos que tener cuidado con esas innovaciones que no llevan la inscripción del cielo. So we have to be very careful with those innovations that they introduce at church, that they're not coming from God. Pero miren qué interesante lo que sigue diciendo, está en azul, quizás para aquellos que están más atrás, no sé si lo verán, dice, pero en los santuarios, Just pay attention what is said in the blue words. In the sanctuaries. ¿y cuáles son los santuarios de hoy? And what is the sanctuaries of today? Los templos. The church, the temple. Dice, pero en los santuarios en nuestros días, con los signos de alabanza, las oraciones y la enseñanza del púlpito, no hay solamente fuego extraño, sino una absoluta profanación. So she's saying that in our church, with music, we worship, we prayer, we teaching, there is a strange fire coming to us. Hay una absoluta profanación, hermanos. There is a profanity in there. Sigue diciendo ella. She keeps saying in that verse. Esta tampoco no te la mandé porque las otras que vienen dice la historia de la redención, página 25, y también en el libro de educación, página 167, y ahora es cuando aquí vamos a entrar en el asunto del tema de esta mañana. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él, y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y de su amado Hijo. ¿Qué era Satanás en el cielo? What was Satan in heaven? ¿El director de qué? Del coro. He was the director of the choirs. He was the music director in heaven. If you can read over there that he said that he was directing the heavenly things. Y entonces noten que como él era el director del coro en el cielo, una vez que cayó, que fue expulsado, Once that he was expelled from heaven, sigue diciendo ella, ahora esta segunda nota es del libro La Educación, página 167, lo que voy a leer en amarillo completo, dice, desde su expulsión Satanás ha pervertido con frecuencia la música. look what is said in here in the yellow part. When Satan was expelled from heaven, he's been trying to pervert the music. He's been trying to transform every instrument to lead us into temptation. La ha transformado en instrumento seductor de la tentación, pero debidamente empleada es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y levantar el alma. You can see the two things. What is Satan is doing
as an instrument of the music to pervert the music, but then we can see what the Lord, when we use the music to honor God, then our thought, our thinking, our way of doing things, they go to the God and they become humble and inspire our soul. Noten si la música tiene un efecto poderoso sobre la mente, You can notice that the music have a powerful message in our mind. que en una película de terror a usted le da más miedo la música que la propia escena. Can you notice, have you noticed when you watch a horror movie that you are scared more of the music than actually what is the movie about it? Noten que en una escena de terror no ha pasado nada, pero la música que ponen esta es tan escalofriante que uno dice, ay no, espérate, no quiero ver, y no ha pasado nada todavía. Have you noticed when you watch a horror movie, nothing is happened, but you suddenly just listen to the music and you start like, wait a minute, I'm so scared, I don't want to listen. La música tiene un poder sobre las mentes, hermanos. Music has power over our minds. La música en nuestras vidas puede crear cualquier acción de acuerdo al tipo de música que se toque. You know, music can bring you actions according to the type of music that you listen. Por eso, cuán cuidadoso nosotros como cristianos debemos de usar bien el don de la música para alabar el nombre de Dios. That's why we have to be careful how we use the gift of music in order for us to worship God. Y una de las cosas que nosotros estamos repitiendo hoy en día son los errores del pasado. And what we're doing right now is we repeating the mistake from the past. Hay un hecho que sucedió en el pasado. ¿Cuántos de ustedes han oído de hablar del Congreso de Indiana de 1900? How many of you have listened to the conference that was in Indiana in 1800? 19. The Camp Meeting in Indiana. Aquellos que son adventistas, ¿han leído alguna vez lo que sucedió? Those who are Adventists, have you read what happened in that camp meeting? Ese congreso fue la primera vez en la historia de la iglesia adventista que se introdujo música pentecostal. Can you believe it? In that camp meeting was the first time that Pentecostal music was introduced in our church. Y en este congreso de 1900 fueron enviados en este congreso And in this camp meeting in 1900, there were sent some people que se celebró del 3 al 23 de septiembre de 1900. that it was celebrated on September of 1900. Fueron enviados 2 pastores a ese congreso. They sent two pastors in that camp meeting. El pastor Stephen Haskell The pastor that he mentioned, y el otro pastor fue A.G. Brady. and the other one was A.G. 2 pastores que fueron enviados a este congreso por las cosas extrañas que estaban sucediendo en este congreso. They sent two pastors over there because all the strange things that it was happening in this campfire. I mean, Y todo el mundo, no sé quién conoce la historia, pero aquí hemos hablado anteriormente la historia de la doctrina de la carne santificada o la carne santa. I don't know, but we've been learning in here about the doctrines of the what is the name? The Holy Flesh. The Holy Flesh, yeah. Y es interesante que esta doctrina de la carne santificada And it's very interesting when we're learning about the doctrine of the Holy Flesh. fue introducida por un pastor evangelista de nombre Davis. Was introduced by the evangelist David. Y él introdujo dentro de la iglesia adventista esta herejía llamada la carne santa. And he introduced this heresy, the Holy Flesh. Pero junto con esta doctrina también introdujo música pentecostal. But along with this doctrine, he introduced this Pentecostal music. Y es interesante que cuando él llegó a este congreso, And it's very interesting when he came to the camp meeting. hay 2 cartas que él le escribió a la hermana White. You can find 2 letters that he wrote to Ellen G. White. Estas cartas fueron fechadas el 25 de septiembre de 1900. Those letters are dated in September 25th, 1900. Y noten que lo que él describe en esta carta era algo pero tan extraño, vamos a decir así.
And notice that we can say that what he wrote in there was something very, very strange. Que él no sabía cómo describirle lo que estaba pasando en la carta a la hermana White. That he didn't even know how to explain in the letter what is happening. Y noten que en la carta él dice, describirlo, yo no sé apenas qué decir. And notice that he said that to describe that one, I don't even know what to say. Dice, esto va más allá de toda descripción. He said that those things goes beyond what I can describe. Y él no tenía palabras para saber qué poner en esa carta de lo que estaba sucediendo allí. And he didn't know what to write on what's going on back there. Música ruidosa, Did you say loud music? danza, Dancing? la gente se tiraban por piso en éxtasis. They were shouting, people throwing themselves on the floor like a sort of ecstasy. Por eso es que él dice, yo nunca he visto ninguna compañía que tenga un alcance tan firme por un número de ciertos dirigentes líderes que los que están en Indiana. That's why I say that I have never noticed this kind of camp meeting when they have this amount of people meeting over there. Sí, esa es la que viene ahora. Y sí. Y es interesante que la hermana White, cuando recibe esta carta, It's very interesting when Ellen G. White received this letter. ella dice, esas mismas cosas que tú me explicaste que ocurrirían en Indiana, And she said the same thing that you are describing that will take place in Indiana. dice, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. The Lord has shown me that those things will take place just before the close of probation. Esa música que se introdujo en 1900, That music that it was introduced in 1900, lo cual ellos rechazaron, what they rejected. se sofocó, pudiéramos decir, esa rebelión. We can see that they start that rebellion. Ahora ella dice, lo que sucedió en el pasado, antes del cierre de la gracia, va a volver a entrar de nuevo a la iglesia, esa música pentecostal. She said that what happened before, it will come again before the close of probation. That kind of Pentecostal music. Y entonces dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas. And every uncommon things will be demonstrated. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. There will be shouting with drums, music, and dancing. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido, The sense of rational beings will become so confused de tal manera que no podrían confiar en él para realizar decisiones. that they cannot be trusted to make the right decision. O sea que el juicio va a quedar tan confundido que no vamos a poder, si escuchamos esta música, no vamos a poder tomar decisiones correctas. In other words, when we listen to music, we will be so confused that we won't be able to make the right decisions. Pero nosotros sabemos que este tipo de música no le agrada a Dios. But we know better that this music doesn't please God. Miren lo que dice esta otra cita. Pay attention what the other side said. Dice, el ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. A bedlam of noise shocks the sense and perverts that which if conducted aright might be a blessing. Y miren cómo ella sigue diciendo, dice, el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta en un carnaval. The powers of satanic agency blend with the din and noise to have a carnival. Y sigue diciendo, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. And that's what they call the Holy Spirit working. ¿Qué era lo que había ahí? What it was there? ¿Qué dice esta palabra? What did the word say? Lo que había era un carnaval. They say that what it was in there, it was a carnival. Y a eso se le denominaba la obra del Espíritu Santo. And that's what they were calling the word of the Holy Spirit. La próxima cita The next side. sigue diciendo, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida, hermanos. She said, those things which have been in the past will be in the future.
Satan will make music a snare by the way in which it's conducted. Ya voy a mostrar estas últimas diapositivas. Miren, I'm gonna show suddenly some slides. ¿saben por qué al principio nosotros habíamos hablado, que yo hablé acerca de que Dios no quiere alianzas extrañas? What do you think I was preaching before? Why the Lord they don't want to have those kind of alliances or Con relationships personas que no son de nuestra fe. with people that they don't share our own faith? Porque estas mismas personas que yo les presenté ahorita, que están capacitando a los pastores adventistas, Because those people that I showed you before, that they are the one who equip our pastors and teachers. los están capacitando para hacer crecer sus iglesias. Because you know they are equipped to make them grow their churches. Pero la única manera de hacer crecer las iglesias es que tenemos que cambiar el mensaje. But you know what? The only way that we can make a church to grow is that we need to change the message. Lo segundo, cambiar nuestra adoración. Number 2, we need to change our worship. Tercero, cambiar nuestra música. Number 3, we need to change our music. Número 4, tenemos que cambiar nuestra liturgia. Number 4, we need to change the what? That's a very high Spanish word for me. En inglés no sé, ¿cómo pudiéramos decir en inglés liturgia? Ay, yo no la sé ni en español ni en inglés. ¿Qué es liturgia, pastor? Explíqueme, yo, I find a word. Habría que buscarlo en Google Translate. Ya lo está buscando. Bueno, cuando lo busque liturgia en inglés, ¿cómo se dice? Yo tengo la traducción de carnaval, no en inglés, pero en español. ¿Qué es lo que significa carnaval? ¿Quieren que lo lea? So, una liturgia es un carnaval. No. La liturgia es lo que nosotros hacemos aquí, que venimos en el culto divino, nos arrodillamos, nos paramos, ¿Reverencia? la ¿Nuestra invocación. reverencia a la iglesia? ¿Nuestra reverencia? Como No. nuestra reunión, nuestro gathering. Es el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y la ceremonia religiosa. Entonces son nuestras prácticas en el culto. O sea, Son nuestras prácticas, sí, nuestros métodos, our worship method and the way that we conduct in our church. tenemos que dejarlo a un lado. Eso es lo que plantean ellos si las iglesias adventistas quieren crecer. So that's what they were saying, that we need to leave all the 4 things that he mentioned about. En pocas palabras, ellos están diciendo, desechen la palabra de Dios, desechen el espíritu de profecía, pero In other words, what they're saying is, forget about the word of God, forget about the spirit of prophecy, but presta atención a mis palabras, que con que lo que yo te voy a decir, vas a crecer la iglesia. they say, pay attention my words. O Because sea- what I'm saying, I'm going to make your church grow. O sea, vamos a dejar los principios de la palabra de Dios para aceptar los principios de los hombres. So we're going to leave the principle of God, and then we're going to take and follow the principle of men. Y es interesante que en 1957 It's very interesting that 1957, los evangélicos, las reuniones entre evangélicos y adventistas, eso provocó un cambio en nuestras doctrinas. you know, it's very interesting that when they had the gathering in 1957 among the evangelists and our church leaders, and they brought some changes. Para ever agradar a los since then. evangélicos. You know what? To please them. The Esa es otra evangelists. historia que hablaremos. And that's what we're going to talk about it. Y es interesante cómo hoy los evangélicos han tenido una actividad grande dentro de la iglesia And adventista. it's interesting how the evangelism has introduced in our church and how they have become so powerful in our church to influence the way that we do things. Y quizás usted diga, bueno pastor, ¿qué tiene que ver la otra iglesia adventista si nosotros somos adventistas del séptimo día libre? And then you can think, well, what it has something to do with us that we are the free Adventists compared to the regular or nominal Adventists? Porque muchos de los adventistas que están saliendo de la otra conferencia para la iglesia adventista libre, Because many of the regular Adventist people that they living and they join us to the free Adventist están churches. trayendo esos errores. You know what? They're bringing those mistakes to our church Y too. hoy más que nunca como cristianos necesitamos estar en alerta. You know, and more than ever, as a Christian, we need to be alert.
Y mis queridos hermanos, yo a través de estas alianzas, yo puedo ver ahí cómo el diezmo del Señor se está usando mal. And you know what, brothers? I can tell you that through this relationship, I can see the tithes and the offering, they are wrongly doing, they are wrongly using this money. Porque el diezmo y la ofrenda del Señor no es para pagarle a otros profesores para que introduzcan el vino de Babilonia aquí a la iglesia. Because you know what? Our tithes and offerings, they should not be using in order for the church to be paying those people that they introduced the Babylon's message. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado That's why we en need to qué be es careful. usado el diezmo y la ofrenda. That's why we need to pay attention how our money is being used at church. Hay personas que dicen, pastor, a mí no me importa, yo lo doy y con lo que ellos hagan, a mí no me interesa. Sí, te tiene que importar. Well, maybe you have heard some people saying, you know what, pastor, I don't really care what they do with my money, I just give the money. No, let me tell you, you need to care. Porque tan culpables son ellos que lo usan mal como tú que eres culpable que le provees para que lo Because you usen know, mal. they are guilty because they use it in a wrong way, but the same way you are guilty because you're giving the money for them to use them. Quiero terminar con estas 3 diapositivas que me quedan. Miren, I just want to finish with 3 sites that I have. ¿ustedes saben quién es este caballero que está aquí? Do you know who's that gentleman over there? Miren cómo es su nombre. Pay attention his name. ¿Cómo se llama? What's his name? Jason Nelson. Aquí, ¿qué ustedes ven aquí? What do you see in there? Southeastern Conference of Seventh-day Adventists. Well, it's the Southeastern Conference. Jason Nelson es cantante pentecostal, You know who he is? He's a Pentecostal singer. invitado al camp meeting que se va a celebrar, aquí arriba lo dice, en julio 9, y su concierto va a ser a las 4 de la tarde. Very interesting. The Southeastern Conference has invited him to come to the concert on July 9, 2022. Cuando yo entré en su perfil para conocerlo, él es pastor de la iglesia pentecostal. You know, when I went to find out about his profile, I find out that he's a pastor in a Pentecostal church. Very Gran interesting. cantante con varios premios. You know, it's a very good Grammy. singer. He has some Grammy Award. awards. Grammy Awards. Ahora, ¿cuánto cuesta traer un cantante a la iglesia para que cante? So think about it. How much money do we need to pay in order to bring someone like him? Y él no vive aquí en la Florida, él vive en Washington. And he doesn't live in Florida. He lives in Washington. Hay que pagarle vuelo, So we have to pay the good money. hay que pagarle vuelo, volar, We have to pay the flight, el hotel, the hotel, el carro, the car, la comida food, y el dinero que él va a cobrar por el concierto. and on top of that, the money that he's gonna charge for singing. Cantante pentecostal dirigiendo, cantando en la iglesia adventista. Can you believe it? A Pentecostal singer in an Adventist church? Pero ¿qué dijo la hermana White? Que las cosas que sucedieron en Indiana, ese pentecostalismo volvería de nuevo, ¿qué cosa? A introducirse en la iglesia. Let us refresh again what Ellen G. White said, that what happened in the past will come again before the last day of probation. The Pentecostal movement and music will come. Aquí tenemos también Pay attention to that too. Breath of Life. Breath of Life. Breath. Aliento de vida. Aliento de vida. Aquí lo tenemos aquí. Esto es un ministerio que lo dirige el doctor Carlson. ¿Es como se diría el nombre? Carlton Bird. Carlson Bird. Él es doctor, él dirige este ministerio, él pertenece a la Southeastern Conference. Es interesante que en su programa de Navidad él invitó a este señor que vemos aquí. Well, if you see the ministry Breath of Life, we see the director. It's very interesting to see that he invited those two people in there. Just pay attention about them. Kim Franklin. ¿Alguien conoce a Kim Franklin? Somebody of you have heard or know Kirk Franklin?
Después del culto, después que almorcemos, cuando vayamos al estudio bíblico, le voy a poner un pedacito nada más. You know, later Unos after segundos de su lunch, música. later after lunch, I will Él- show you the way that he sings. Él ha hecho muchísimas películas cristianas. He has done many Christian movies. Él es cristiano y él en sus canciones cristianas, él ha invitado a cantantes mundanos a cantar su música. You know, he's a Christian singer, but in his concert, he has invited worldly singers too to join him. Gran cantante con grandes premios Grammy, reconocido a nivel mundial, Kirk Franklin. Great singer with so many Grammy Awards, well known all over the world. Él es pentecostal, él es evangélico. He's Pentecostal, he's evangelism. Y es interesante que como yo he seguido el website de él, a él lo invitan mucho. It's very interesting. I've been following him in his website, and he's being invited by many places. Para capacitar a este coro que ustedes ven aquí, que es el coro oficial de la Universidad de Oldbrook University. You know what? He's being invited to equip and to train those students over there that they belong to the Oldwood University, Este coro. the Adventist Oldwood University. You see the choir team over there. Esta hermana que ustedes ven aquí, ¿cómo ustedes dirían este nombre en inglés? Chilea. Shalea. Cheleia. You see that lady over there? Perdonen mi inglés. Y el mío también. ¿Cómo? Cheleia. Shalea. Shalea. Ella no es cristiana. She's not Christian. Ella es cantante de mundana. She's a worldly singer. Y fue invitada por el doctor Carston para que ella cante en ese programa de Navidad, Cantos de Navidad. You know, and she was invited by Dr. Carlos to come and sing Christmas songs. Sin embargo, la sierva de Dios en el libro La Música habla de no contratar cantantes mundanos. And you know what? And our servant said in her book that we're not supposed to bring anyone to sing in our church, that they don't belong to our church. Y quizás usted dirá, bueno pastor, pero eso es en la parte americana, en la parte de las maybe- iglesias adventistas hispanas no sucede en eso. Yo no estaría Well, maybe you consciente. can say, you know what? That happened only in the English speaker churches, and maybe in a Spanish church it doesn't happen. ¿Alguien conoce a uno de estos tres caballeros aquí? Any of you know those three gentlemen in there? Este caballero de aquí se llama Ricardo Rodríguez. His name is Ricardo Rodriguez. Este otro caballero es Dani Berríos, He's Danny Berrio, el que canta el himno de Victoria. the one who sings the victory song. Y este otro caballero aquí es René González. And the other one is René González. ¿Cuál de los tres son cantantes? Los tres son cantantes evangélicos famosos en el mundo de habla hispana. They're very popular in the Spanish Premios speaking Grammy world. también. They have Grammy Awards as well. Y es interesante que miren quién los invita. De hecho, yo vi en la página de la iglesia adventista de Forest City, yo vi un pedacito, ellos tres cantando en el escenario. Well, if you see who invited them, the Church of the Forest City in Orlando. And look, I went over there and I saw the singer there. Y es interesante que para entrar al concierto de ellos en la iglesia, ¿qué dice aquí abajo? ¿Alguien lo puede leer en chiquitico? Pay attention what you can read in there, what it says. Sigue disponible en iTunes. Tickets disponibles. A comprar los tickets si usted quiere ver a estos tres cantantes en la iglesia adventista Forest City. So if you want to get the tickets, you go online and then you can go to the SDA Eso Church para and el you mundo will y buy todo, para la them. gente del mundo también. Sí, eso es que lo quiera ver. Ahí va el cristiano y el que no es cristiano. So in other words, they're going to sing. So whether you Adventist or not, you go to the church, you pay the ticket and you entrance. La iglesia de los peregrinos, el señor Ricardo Rodríguez lanzó un disco hace unos años atrás. Él es invitado mucho a la iglesia. Miren que, con esta cita lo que dice la sierva de Dios, Elena D. White, donde dice Southern Watchman, 10 de mayo de 1904. Ella dice, la iglesia es en gran medida responsable por los pecados cometidos por sus miembros. Look what she said in there. She said that the church is responsible for the members' actions. Dice, presta apoyo al mal si no alza su voz contra él. You know, they say that they support the evil.
Dice, la influencia de la que más tiene que temer no es la de los opositores abiertos, He said they're not supposed to be afraid of the people who openly opposed, dice, los infieles y los blasfemos, the unfaithful and the blasphemous. sino la de los que profesan a Cristo de manera inconsistente. So for those who really preach God in a worldly way, in a wrong way. Y ese tipo de personas, ¿qué es lo que hace? And what are those kind of people they do? Dice, estos son los que retienen la bendición del Dios de Israel por causa de esas personas inconstantes. Por eso es que la bendición de Dios no cae sobre su So in pueblo. other words, she's saying those people that who talk evil, those people who practice, the unfaithful, they are the one who prevent the blessing of God coming into the house of the Por Lord. la desobediencia de ellos, la bendición del Dios de Israel no cae sobre su pueblo. Because they disobey God, the blessing of God doesn't fall into the church. Y a esto se le denomina And that's what we call una sola palabra que la hermana White lo resumió. only one word that Ellen G. White says. ¿Qué dice ahí? What it says in there? The apostasy. Esto es lo que ella llamó en sus libros That's what she called in her la books, apostasía omega, the apostasy omega. la cual ella dijo que era la más terrible de todas las apostasías que iba a pasar la iglesia adventista. She said that that's the most terrible things that the SDA church will have. Y hay muchos cantantes que dicen, pero pastor, And there's so many lo singers that importante they no say, no es el ritmo, lo importante es cantar de oh, corazón. and some singers say, you know, it's not important about the rhythm. What it says, the words that we sing. O sea, que no importa la música, si tú lo haces de corazón, el Señor la acepta. So in other words, it doesn't matter the music that you sing. It's just what is in your heart and the Lord will accept. La pregunta es, ¿el corazón siempre ha sido fiable para la toma de decisiones? My question is, can you trust the heart when you make a decisions? Porque si vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 9. Because if we go to the book of Jeremiah, chapter 17 or 16? 17, Chapter 17, verso 9. verse 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? O sea, ¿qué es el corazón? So, what is the heart? Como dice ahí, perverso y engañoso. He's deceitful and perverted. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? So the heart is wicked and deceitful. Who Entonces, will know the heart? mis queridos hermanos, So my dear no podemos brothers, decir, oh, si lo hacen de corazón, Dios lo acepta. so my dear brother, we cannot say, oh, just because you do it with a good heart, we should accept it because the Lord accepted. Termino con esta pregunta. Cuando Pablo persiguió a los cristianos, ¿lo hacía de corazón, sí o no? Let me ask you something, and that's the way that I'm going to finalize. When Paul was persecuting the Christian, that he was doing with a good heart or with a bad heart? Él lo hacía de corazón. Él era sincero en lo que él estaba haciendo. He was doing with a good heart. Paul was very sincere on what he was doing. Él creía que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. He believed that what he was doing he was pleasing God. Era aceptado por Dios. It was acceptable to God. God accepted that. Pero cuando se encontró con Jesucristo se dio cuenta que lo que él hacía estaba equivocado. But you know what? When he encountered Jesus Christ, he realized that what he was doing was wrong. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Because ¿Quién the lo heart is conocerá? deceitful and weak more than anything. Las mejores decisiones que tú y yo podemos tomar The best decision that you and I can take
deben ser tomadas en base a lo que dice la palabra de Dios. Those decisions have to be based on what the Word of God says. No a lo que diga mi corazón, Know what my heart is telling me. no a lo que diga mi conciencia, Know what my consciousness is telling me. no a lo que digan mis sentimientos. Know what my feelings is telling Lo que me. diga la palabra de Is Dios. what the Word of God says. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga My dear brothers and sisters, Que may Dios God les bless guarde. you. May God guard you. y que cada día nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe. And I ask that we all can fight against the battle every day. Estamos cerca a un paso de la eternidad We are so close to the eternal life. y el poder de Satanás para engañar es 10 veces más de lo que lo fue en los tiempos apostólicos. And you know what? The power of Satan to deceive you is stronger, is 10 times stronger than it was in the time of the apostles. Por eso hoy más que nunca debemos de vivir para Cristo Jesús That's why today more than ever we have to live for Christ. y dejar de que sea Cristo el que guíe mis pasos. And we just have to let Jesus Christ to follow us. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. May the Lord bless you and guide you. Y ahora todos puestos de pie para terminar, vamos a cantar el último himno. And please, if everybody can stand up and let's sing the last hymn. Oremos. Let us Todos pray. aquellos que puedan arrodillarse. Those who can kneel down, please do at this moment. Amante Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, gracias por habernos hablado hoy, Señor. thank you for you have spoken to us. Ayúdanos a serte fiel, Padre. Please help us to be faithful to you. Ayúdanos a caminar contigo. Help us to walk with you. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Help us to obey your holy word. porque grande recompensa tendremos si vivimos en obediencia a tu palabra. Because we're going to be blessed if we follow and obey your words. Bendice a cada uno de todos los hermanos y hermanas aquí presentes. Please bless every brother and sister that are here today. Bendice a aquellos hermanos que a través de los medios sociales han estado escuchando tu palabra. Bless every brother and sister that they have listened to the message. through Bendice social media. nuestras familias, Señor, Bless our family, y Lord, guárdanos de todo mal. and keep us safe and keep us away from evil. Bendice también los alimentos que ahora vamos a ingerir. Please, if you can bless our food today. Gracias por los alimentos que nuestras hermanas han preparado. Thank you for the food that our sister had prepared for us. Que nunca nos falte a nosotros, That we never lack. a ninguno de nuestras familias, That we never lack food in our home. ni a ninguno de nuestros amigos. And our friends never gonna lack food either. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis queridos hermanos. Quiero decirles a todos que hay almuerzo preparado para todos, para que nadie se me vaya, porque voy a cerrar la puerta ahora para que nadie se me vaya. My brother, sister, thank you so much for being here.